Ahondemos, Nicolás, a propósito de esto, la misma pregunta que le hemos hecho al candidato, lo que se sobreviene ahora frente al tema derechos humanos cuando la denuncia no solamente se hace ante Colombia por parte del senador Cepeda, sino también a las distintas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Claro, es que el tema está bien montado, Luis Guillermo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Estamos atravesando esa suerte de inversión de valores, de manera que ahora para el señor Cepeda y todos esos abogados de derechos humanos o esos colectivos, pues el Estado tiene que estar amarrado mientras el señor Fabián, alias Fabián, decretaba la muerte de policías y soldados y asolaba y se dedicaba a cuidar rutas de narcotráfico. Pues para el señor Cepeda, si un menor de edad en medio de una operación dispara y asesina a un soldado, eso sí no, al señor Cepeda no le importa, porque obviamente, yo insisto, para ellos los derechos humanos forman parte de un sistema de defensa en lo jurídico de todas las atrocidades y barbaridades que cometen los guerrilleros en el conflicto. Y eso, pues obviamente lo sabemos, las instancias de derechos humanos definitivamente, pues en mi opinión, y hablando coloquialmente, se han comido el cuento. Ciertamente, cualquier exceso de la fuerza pública debe ser castigado. Ciertamente, cualquier exceso de un comandante militar en una operación, el comandante militar debe responder. Eso está debidamente registrado y legislado, y la misma jurisdicción militar y la misma jurisdicción interna nuestra prevé los casos en los cuales los oficiales y soldados, suboficiales y soldados de nuestras Fuerzas Armadas tienen que responder por violaciones de derechos humanos. Ahora bien, dicho esto, nosotros el Estado no puede dejar de actuar en contra de los blancos legítimos en donde se encuentren campamentos guerrilleros, simplemente porque siempre va a haber una presunción de que hay menores de edad ahí. ¿Aló? Sí, Nicolás. A ver, Vivian. Doctor Martínez, ¿cómo hacer para que esos organismos internacionales que se dedican a la salvaguardia de los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos a la vida, incluyan o dejen de excluir a los grupos al margen de la ley y las guerrillas dentro del establecimiento precisamente de la salvaguardia de los derechos humanos? Es que pareciera, y no sé si me equivoco, que todas estas organizaciones únicamente le endilgan la responsabilidad a los estados, y claro que hay mucha responsabilidad en los estados, ni más faltaba, no se puede tapar el sol con un dedo, los estados no han sido capaces de cubrir las necesidades básicas del pueblo, pero hay unos grupos al margen de la ley a los que nunca, aparte de hacer declaraciones y convertir esas declaraciones casi que en un saludo a la bandera sobre lo que hacen las guerrillas, pero siempre son los estados los que tienen que responder no solamente económica, sino política y moralmente frente a la violación de los derechos humanos que se violan permanentemente, principalmente por las guerrillas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Yo siempre he dicho, y esa es una buena pregunta, Vivian, yo siempre he dicho que al Estado colombiano le ha faltado mayor agresividad a la hora de hacer una ofensiva diplomática en todas estas instancias de derechos humanos, y entre las comisiones de derechos humanos del Congreso de los Estados Unidos o en la Unión Europea, en las respectivas entidades defensoras de derechos humanos de la Unión Europea. Porque lo que uno nota es que hay una agresiva presión o presencia de esos grupos defensores de derechos humanos y el señor Cepeda y todos estos
señores que pues son defensores del socialismo del siglo XXI y que tienen un interés político en ello. Ellos siempre están presentes ahí presentando denuncias o iniciando procesos, digamos, contra el Estado colombiano. Pero cuando uno va por el otro lado, pues es intermitente, lo mismo que pasa con el tema en La Haya con Nicaragua. Nicaragua lleva 30 años con el mismo embajador digamos, plenipotenciario ante La Haya para defender los derechos supuestamente de Nicaragua en San Andrés y Providencia. Y ahí intermitentemente nosotros vamos y cada vez que ellos nos convocan, vamos. En cambio allá Nicaragua está siempre. Lo mismo pasa con los derechos humanos, con los abogados y con las ONGs de derechos humanos o los colectivos de derechos humanos que pretenden favorecer solo los intereses de la guerrilla. Están ahí presentes siempre y cada vez que hay una acción militar, ahí instauran la denuncia respectiva. Y ahí, cuando a los 2 años o a los 6 meses nos llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la otra entidad o cualquier otra entidad, allá aparecemos y a defendernos, cuando probablemente ya sea tarde. Falta una actividad diplomática mucho más consistente, planteando las necesidades que tiene el Estado colombiano de defenderse del reclutamiento forzoso de menores, uno, y del derecho que le asiste al Estado colombiano de atacar campamentos guerrilleros para desactivar esos cabecillas de la guerrilla que están reclutando, narcotraficando, asesinando soldados y policías y secuestrando gente en la región. Esa es la parte. Doctor Nicolás, muy buenos días. Le habla Carlos Villota Santa Cruz. De acuerdo con su análisis y lo que se habla en la calle, en el campo colombiano y en las redes sociales, más de 5 generaciones de colombianos se perdieron precisamente por la acción de los grupos al margen de la ley en su lucha contra el Estado, bajo el argumento de defender el derecho de muchos ciudadanos. Y hay quienes creen también de ese grupo colectivo de compatriotas que es necesario en este momento instaurar la pena de muerte para los grupos irregulares que convierten a los niños como botín de guerra. ¿Qué piensa usted de esa apreciación? No, la pena de muerte es un tema que está prohibido por nuestra Constitución, de manera que habría que pensar, comenzar por cambiar nuestra Constitución. Digamos, ahí hay un tema de reforma constitucional que en este momento, no está previsto en la Constitución. Ahora, dicho esto, ciertamente hay unas responsabilidades del Estado en la medida en que no tienen control territorial. Eso es elemental y el Estado tiene que corregir eso. Eso es un tema, en el que el Estado colombiano no ha sido capaz de tomar las decisiones para tener ese control territorial. Lo hablábamos con Luis Guillermo en un conversatorio y con John Marulanda, en un conversatorio de mi novela El Archivo Cóndor hace poco. El Estado no tiene control territorial sobre muchas de las regiones del país. En la medida en que no lo tenga, pues deja expuestas a partes de la sociedad al accionar de estos grupos delincuenciales. De manera que en esa medida hay una responsabilidad indirecta del Estado por su incapacidad de tener el control territorial. Pero de ahí a que la operación del bombardeo en el campamento, porque desafortunadamente todos lamentamos la muerte de los menores que estaban ahí. Eso es una pérdida lamentable, pero la responsabilidad directa, según el derecho internacional humanitario, es del grupo guerrillero, del ELN, que tenía reclutado a los niños ahí en ese campamento y que los había reclutado a la fuerza usándolos como escudos humanos para prevenirse de cualquier ataque de la fuerza pública. De manera que la responsabilidad directa, y eso no, en mi opinión no hay duda alguna al respecto, es del grupo guerrillero del ELN que tenía esos menores ahí. Ahora, que el señor Cepeda y los colectivos de derechos humanos y las ONGs que son simpatizantes con los grupos guerrilleros pretendan ahora, como lo hacen eficientemente ante estas instancias de derechos internacionales,
endilgarle la responsabilidad y declarar que no es legítima esa operación es sencillamente parte de un plan de desprestigio de la fuerza pública y de un plan de desgaste hacia el Estado colombiano para que el Estado colombiano se abstenga de desarrollar operaciones militares y ellos puedan a sus anchas secuestrar, narcotraficar, seguir reclutando menores y poder seguir desarrollando esa lucha, esa supuesta lucha guerrillera que ya se convirtió fue básicamente en una mafia narcotraficante. Doctor Martínez, este tipo de actuaciones o defensas que se desvían más hacia la fuerza pública, porque realmente, digamos, sí, hay que proteger la vida de los niños, sí, hay que proteger la vida de los que están en el presente, porque los niños no son el futuro, sino el presente, no hace que comience a tener una repercusión en nuestra fuerza pública y que ésta comience a abandonar ese tipo de acciones que son legales y adicionalmente que hacen parte del orden constitucional? Claro, por supuesto, es que ese es el objetivo final del señor Cepeda y de todos esos senadores que son simpatizantes de la guerrilla. Lo que quieren, y de todos estos grupos, porque es que esto está orquestado, esto está armado, esto no es un tema que llegaron un buen día monjitas de la caridad a personarse del tema del reclutamiento de menores. A ellos solo le duelen al señor Cepeda y a todos esos señores que defienden a la guerrilla y son simpatizantes de ellos, solo les duele el asesinato de los menores cuando ocurre la operación militar. Pero si un menor dispara contra un soldado, ahí sí no dice nada, porque el soldado ahí sí es una operación legítima, según ellos, porque es una acción revolucionaria. No, definitivamente todo este tema forma parte de un andamiaje jurídico que defiende el accionar de las guerrillas y que enreda y enloda toda la acción del Estado, no solamente desde el punto de vista del orden público, sino desde el punto de vista jurídico. Lo enreda. Y el Estado colombiano se ha dejado enredar en ello. Y eso obviamente, lo que tú dices, Juan Carlos, lo que busca es, uno, deslegitimar la acción de la fuerza pública, y dos, desincentivar al soldado, al oficial, al suboficial que desarrollan operaciones de acciones públicas, de orden público, porque van a terminar enredados con colectivos de derechos humanos en procesos judiciales. Es lamentable que el Estado en ese sentido, también en mi opinión, no ha tomado cartas sobre el asunto y no ha estructurado un sistema de defensa jurídica. El Estado colombiano tiene que defender a sus soldados, porque los soldados son los que están poniéndole el pecho a esos grupos guerrilleros, a esos delincuentes, para que nos defiendan lo poco de democracia que hoy tenemos. Y obviamente, en eso sí coincido contigo, Juan Carlos, ellos están, básicamente su operación final, su fin ulterior es desincentivar al soldado, que por fortuna nosotros tenemos unos soldados profesionales, unas fuerzas armadas profesionales que no caen en esa tentación de dejarse llevar por el desánimo. Sí, doctor Martínez, en el mundo hay muchas organizaciones dedicadas a, digamos, darle la posibilidad a los menores de escoger inclusive sobre su género y su sexualidad, inclusive tratándolos como adultos, personas que pueden decidir sobre qué quieren ser, si transgénero, si son hombres quieren ser mujeres o si son mujeres quieren ser hombres. Pero cuando se trata de la aplicación de la ley, se les sigue considerando niños. ¿Cómo hacer para que esas organizaciones, pero además los entes regulatorios, la justicia regulatoria, estudien los casos en los que un menor de 17 años que ya decide sobre su sexualidad, que decide sobre sus comportamientos y decide que puede tener un arma para disparar, también sea judicializado como una persona adulta? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que pasa ahí y cómo hacer para que eso se transforme?
No, yo en eso obviamente, pues el mismo sistema legal nuestro, es que el problema nuestro es que nosotros tenemos leyes para todo, pero no las aplicamos. El mismo sistema legal nuestro tiene todos los mecanismos para que menores de edad que delinquen, pues tengan un tratamiento especial y sean rehabilitados y resocializados para sacarlos de esa maraña terrible del delito. Y eso aplica también para los casos de reclutamiento forzado. Todo el tema, hay planes especiales a través del SEDA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ofrecen planes de rehabilitación para que estos jóvenes que son llevados al conflicto pues puedan salir de esta dolorosa situación y puedan ser rehabilitados y resocializados. El tema es que muchos de esos, y eso es lo que yo cuestiono del accionar del Estado colombiano, ese sistema legal, de todas esas leyes quedan solo en el papel y no se aplican integralmente. Lo que hay que hacer es analizar todo ese andamiaje jurídico que nosotros tenemos y empezar a aplicarlo de manera que no tengamos menores de edad en manos de la guerrilla, que es la peor de las atrocidades, porque los señores de la guerrilla no los utilizan para educarlos, los utilizan para ejercer violencia sexual sobre ellos, volverlos delincuentes y narcotraficantes. Muchos de esos menores de esos 15.000 niños que tú mencionas, Vivian, que han sido reclutados durante el conflicto, pues son hoy cabecillas de las disidencias de las FARC que llevan 20 o 30 años digamos, bajo las garras de la guerrilla. Y lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar una política integral para tener ese control territorial. El control territorial es fundamental. El control territorial no es solamente mandar un avión y bombardear un campamento. El control territorial significa o tener una base militar en una zona. Va mucho más allá del concepto de control territorial. ¿Dónde está la DIAN cobrando los impuestos? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Dónde están las vías de acceso para que los campesinos puedan sacar sus productos? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los sistemas de acueducto y alcantarillado? ¿Dónde están los sistemas, en vez de robarse los 70.000 millones que se robaron para la educación a distancia, dónde está la educación a distancia vía Internet? Todos esos temas son los que facilitan el control territorial, además del accionar de la fuerza pública, de la presencia de la Policía Nacional. Pero mientras eso no suceda y mientras nosotros, el Estado, no sea capaz de llevar infraestructura de Estado a las regiones, pues esto lo vamos a seguir teniendo. Pero eso no nos libra de que todas las operaciones que legítimamente desarrolle el Estado para eliminar personas tan atroces como este señor que cayó en la operación militar, Fabián, se lleven a cabo. Sí. Nicolás Martínez, empresario, analista, escritor, con nosotros en esta mañana informativa de Troya Noticias. Nicolás, muchas gracias. Seguiremos abordándolo frente a este tema y otros que hacen parte de la actualidad nacional. Hoy, el reclutamiento de menores, la muerte de los mismos frente a una acción militar contra uno de los grupos al margen de la ley, como lo es el ELN, operativo donde cayó alias Fabián en el departamento del Chocó. Nicolás, muchas gracias. Buen fin de semana. Luis Guillermo, mil gracias. Un punto final. La responsabilidad, y siendo reiterativo, la responsabilidad de la muerte de los 4 menores es del grupo guerrillero ELN. Por favor, que no nos dejemos desviar de quién es finalmente el responsable de esta atrocidad de la muerte de estos menores y de muchos otros menores que han muerto en acciones militares. Un abrazo, Luis Guillermo, a toda la ciudad, a toda la audiencia y a tu mesa de trabajo. Gracias, Nicolás Martínez. Aquí en Troya Noticias, edición central. Avanzamos.